Buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder saludarlos en esta oportunidad. Quisiera compartir con ustedes un poquito sobre el tema de la planificación deportiva, ya que pues se me hizo a través de un mensaje la petición de poder desarrollar con ustedes lo que es un ejemplo de una planificación. Para poder hablar directamente sobre un ejemplo de lo que es una planificación deportiva, hay que abordar ciertos aspectos, no únicamente poder decir generalmente lo que es una planificación directamente así dicha, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta que una planificación deportiva tiene una estructura, ¿verdad? Esta estructura la podemos encontrar de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de directamente una temporada, vamos a ver que está desarrollada directamente por un macrociclo, mesociclo, microciclo y sesiones de entrenamiento. ¿Ok? Viene siendo similar a la planificación nuestra en el curso de educación física, porque el periodo macrociclo viene siendo el periodo anual, en este caso, dependiendo de qué tipo de estructura de planificación es la que estemos utilizando, porque no directamente al decir macro significa un año, porque hay diferentes deportes que trabajan su temporada de diferentes formas. Entonces, esa sería la diferencia. Ahora bien, cuando hablamos de mesociclos, también no directamente estamos diciendo que es de un mes, ¿verdad? Estamos hablando de una unidad de entrenamiento que puede ser semanas, puede ser un mes, 2 meses, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esas dos. Cuando hablamos del microciclo, viene siendo igual como cuando se habla en el trabajo de educación física, que en el microciclo estamos hablando de la semana de trabajo. En este caso, el microciclo viene siendo lo mismo. Estamos hablando directamente de la semana de trabajo en el que se está trabajando. Un detalle importante es que también la semana no directamente quiere decir los 5 días hábiles, ¿verdad? Pueden ser 3 días, 4 días o los 5 días, ¿ok? Y cuando hablamos de sesión de entrenamiento, estamos hablando directamente del trabajo que se está realizando con los alumnos en ese momento, cuando usted está trabajando con ellos en el día. Cuando usted está trabajando su plan en la fase de microciclo y usted tiene una sesión de entrenamiento, usted está trabajando directamente ese día, está desarrollando sus actividades en ese día. Entonces, a eso se refiere cuando decimos sesión de entrenamiento. Estamos hablando de las actividades que usted está realizando ese día. ¿Qué tiempos, qué actividades, cuál es el desarrollo, qué metodología usted está utilizando, qué formas está usted realizando, recursos, herramientas, qué competencias, objetivos necesita usted para esa sesión? Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta para trabajar una sesión de entrenamiento. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta unos datos muy importantes, ¿verdad? Cuando vamos a planificar directamente en sí lo que es el deporte, pues tenemos que tomar en cuenta el desarrollo fisiológico que la persona tiene, ¿verdad? En este caso, estamos diciendo que hay edades de iniciación deportiva en cada uno de estos deportes que encontramos acá mencionados, y cada uno tiene una iniciación deportiva. Cuando decimos iniciación directamente, no estamos desarrollando todas las cualidades y capacidades como tal dentro del deporte, solo estamos dando nociones, ¿verdad? Cuando decimos edad de comienzo de la especialización, entonces ya estamos trabajando y ya estamos empezando a desarrollar las capacidades físicas dentro del deporte, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a decir, por ejemplo, edad para alcanzar máximos resultados, significa que es una edad promedio en el cual podemos decir que hasta ahí se pueden lograr resultados positivos dentro de el deporte en sí, ¿verdad? Esta es una tabla que nos puede servir para tomar en cuenta, según la edad que pueda tener el alumno con el que usted esté trabajando. Usted puede tomar en cuenta si ya está en una edad en donde ya tendría que haber iniciado el conocimiento del deporte, ya tendría que haberlo desarrollado, o en sí ya tendría que tener ya los resultados elevados, ¿verdad? Para nosotros poder tomar en cuenta en relación a las sesiones de entrenamiento, vamos a hablar sobre el volumen, intensidad y técnica.
¿Por qué decimos esto? Porque deben de tener una estructura en el cual nos permita nosotros trabajar en cada sesión de entrenamiento un volumen, una intensidad y una técnica al momento de desarrollar las capacidades, ¿verdad? Cuando hablamos de volumen e intensidad, estas no deben de ser proporcionalmente a la técnica porque estamos trabajando en una sesión de entrenamiento, vamos a poder trabajar un volumen intenso, perdón, un volumen fuerte, en otra sesión vamos a trabajar intensidad y en otra sesión vamos a trabajar técnica, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una pequeña gráfica que nos demuestra en qué momento dentro de la sesión, por ejemplo, acá, supongamos que esta parte fuera una sesión 1, esta fuera la sesión 2, esta fuera la sesión 3 y esta fuera la sesión 4. Es un ejemplo. Entonces nos damos cuenta que en la sesión 1 tenemos un trabajo en el volumen elevado, una intensidad media y una técnica menor. Si nos vamos a la sesión 2, nos damos cuenta que el volumen baja, la intensidad se mantiene, sube un poco y la técnica sube. En la sesión número 3 la técnica se eleva, la intensidad se eleva, el volumen baja, ¿verdad? No digamos la cuarta sesión, ¿verdad? Hay dentro de la planificación, como yo les mencionaba, pues encontramos también lo que son las fases, ¿verdad? Fase de preparación, fase transitoria, de competición y descanso activo, le mencionan algunos, ¿verdad? Estas fases pues las vamos a ir conociendo más adelante dentro de un formato que les voy a presentar, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta también que existen componentes de preparación en el cual podemos tomar como base para poder decir cuánto tiempo podemos nosotros desarrollar dicha cualidad, ¿verdad? Dicha capacidad. Dentro de cuánto tiempo pudiéramos nosotros decir que ya tendríamos que tener resultados positivos y no pasar todo el tiempo estarlo preparando. Por ejemplo, si tuviéramos que decir en resistencia, en cuánto tiempo vamos a lograr que la persona que estamos entrenando ya tenga una resistencia oportuna y en cuánto tiempo lo debemos de lograr, pero si la persona en ese tiempo no se logra desarrollar como tal, vamos a identificar que existe algún problema, ¿ya? Entonces sería un problema directamente dentro del proceso de planificación, dentro de la metodología que usted está utilizando o algún otro carácter que por ahí se le está yendo de la mano. Entonces, aquí vamos a encontrar periodos de preparación física general. ¿Qué quiere decir periodo de preparación física general? Quiere decir todas las capacidades en sí, resistencia, flexibilidad, velocidad, fuerza, general, por eso dice general, se trabaja con todas, ¿verdad? Cuando hablamos de periodo de física especial, estamos hablando sobre las capacidades que el deporte en sí necesita. Por ejemplo, si estamos trabajando con atletismo, no vamos a trabajar levantamiento de pesas en este periodo porque no directamente es la capacidad esencial, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de disciplina en el atletismo, ¿verdad? Si es velocidad, si es resistencia, ¿verdad? Cuando hablamos de periodo técnica táctica, estamos hablando directamente de la técnica y la táctica en sí que el deporte requiere. Periodo social, ¿verdad? Y teórica, más que todo, nos vamos a tomar en cuenta en relación a toda la temática que se desarrolla para que el atleta sepa en qué está desarrollado el deporte en el que se está involucrando. Y en esto, en la involucración que el atleta tenga con todo el ambiente en relación al deporte, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos pues un ejemplo, ¿verdad? En este tipo de periodos también es donde se hacen test, donde se hacen evaluaciones psicológicas, médicas, para ir viendo cómo va el deportista, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las tablas donde nos dan ejemplos de cuántas semanas tendría que tomarse en cuenta o el tiempo más que todo se tendría que tomar en cuenta al momento de decir en cuánto se puede desarrollar. Por ejemplo, 40 son 40 días. ¿En cuántas semanas serían esas? Dividamos 40 dentro, dependiendo de cuánto sería su plan de entrenamiento en sí. Si usted está trabajando 3 días a la semana, 4 días a la semana, 5 días a la semana. Al final, dentro de los 40 días, usted debe decir que está trabajando lo que es
el periodo de, ¿qué pasa? De periodo físico general, ¿verdad? ¿En qué deporte? Eh, pues en diferentes deportes, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos combate, aquí tenemos deportes con pelota, deportes de fuerza de resistencia. Bueno, aquí van a encontrar ustedes diferentes deportes como, como ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla de periodización, yo les mencionaba que se los iba a decir más adelante, aquí están directamente mencionado lo que es periodización. Dentro de la periodización vamos a encontrar que existen fases, ¿verdad? En donde el deportista va obteniendo su forma deportiva. Cuando decimos forma deportiva es cuando ya está adquiriendo directamente todo lo necesario para el deporte, que el atleta ya está bien desarrollado y consolidado dentro del deporte, entonces vamos a decir que ya tiene una forma deportiva, ¿verdad? Dentro de los modelos de planificación vamos a encontrar que existen diferentes modelos que se pueden ir trabajando. La clásica que es de Matviet, los bloques que la trabaja Verkhoshansky, ATR que lo podemos decir que es elaborado por Isurin y Camerín, y los de microestructura, ¿verdad? De Seirulo, ¿ok? Entonces, estas formas de planificación son distintas una de otra. A esta le dicen clásico de Matviet porque fue una de las primeras que se empezaron a utilizar, en donde se tiene el periodo de preparación, periodo competitivo y transitorio. El periodo preparatorio, que significa todo el tiempo que se vaya a hacer el atleta para irlo preparando en todas las cualidades y capacidades. Competitivo significa que ya está en la fase donde está compitiendo. Y transitorio quiere decir la fase de descanso, ¿verdad? Cuando se habla de bloques, estamos hablando directamente de fechas específicas, incluso de semanas, en donde se propone trabajar cada capacidad individual, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de deporte es el que se está hablando, por ejemplo, fuerza, técnica, velocidad y luego la competición en sí, ¿verdad? Esto más que todo se utiliza, por ejemplo, la clásica la utilizamos más como para deportes individuales, por ejemplo, atletismo, ¿verdad? Los bloques los utilizamos para deportes en conjunto, ¿verdad? Porque necesitamos trabajar a cada semana. Un ejemplo muy sencillo puede ser el fútbol, porque el fútbol tiene competición a cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana. En cambio, los deportes de atletismo vienen siendo anuales o cuando hay olimpiadas cada 4 años, entonces es diferente. En cambio, el fútbol es a cada semana, entonces difiere. Entonces, esto de fuerza, técnica, velocidad, estamos hablando de lo que lo están desarrollando a cada semana, cada semana, cada semana. ATR, acumulación, transformación y realización, es similar a Berkshire, que es de bloques, ¿ok? Es similar, solo que acá vamos a ir trabajando lo que es acumulación, transformación y realización. Realización vamos a decir que es cuando se está compitiendo, ¿verdad? Acumulación quiere decir que el atleta está nuevamente asimilando las diferentes capacidades del deporte. Transformación significa que todas las cualidades, capacidades que este atleta tiene, las debe de mejorar, ¿verdad? Ok, entonces esa es la diferencia de estos dos, que los dos son de bloques. Y la última, que es de microestructura, pues nos habla directamente de trabajo de cada semana. Pero lo que difiere, pues más que todo, es en relación a los deportes. ¿Qué deporte es el que se va a trabajar en esta, verdad? Les voy a dar un ejemplo en relación a la planificación de Matviet, que directamente es la que se trabaja con deportes individuales. Les decía, por ejemplo, culturista, dice por acá, o sea, es un deportista que entrena para poder tener ya la forma física y competir a nivel de este deporte. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos en la parte de fase preparatorio 3 meses, ¿ya? Como nos dimos cuenta aquí, preparatorio, competitivo y transitorio. ¿Ok? Entonces aquí estaríamos con preparatorio, competitivo y transitorio, ¿verdad? Estas serían las fases que se están manejando dentro de esta planificación, ¿verdad? En esta planificación, pues vamos a encontrar que hay fechas, meses, el año, qué tipo de microciclo se está trabajando, ¿ya? El tipo de mes, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí dice mesociclo y estamos hablando de 3 meses,
en donde se habla de un mes ciclo, ¿verdad? Y aquí un mes y medio y aquí solo un mes, ¿verdad? Decía volumen y medios a utilizar, pues ya se los expliqué, y dentro de cada fase, cada etapa, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta de un ejemplo de plan de Berkhochansky, de bloques, ¿verdad? Esto estamos hablando de un periodo de un ciclo, quiere decir de una semana, cuando se entrena para 2 semanas, cuando se entrena para 3 semanas, ¿verdad? Estamos hablando directamente de un plan por bloques, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Que es el otro plan de bloques que les ponía yo hace un momento. Acá tenemos las semanas que se están trabajando y qué es lo que se está trabajando en cada uno de las semanas. Dice ajuste, carga, 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 impacto, recuperación. Significa que es una semana donde usted inicia, donde usted tiene los niveles que yo les mencioné hace un momento de intensidad, volumen y técnica. Ya usted las baja, los sube en cualquiera de esos. Impacto quiere decir de que usted debe tener un desarrollo alto en relación a las capacidades del deporte, y recuperación, pues volver a bajar las cargas de trabajo para volver a subir, ¿verdad? Acumulación 1, acumulación 2 y transformación. Es lo que yo le mencionaba, ¿verdad? Para que acá se dé la sobrecompensación, ¿verdad? Muy bien, y aquí tenemos pues una pequeña descripción de lo que es microestructura. Ok, propone este modelo de planificación basado en la propuesta de Bompa. Esta opción se fundamenta sobre 3 estados de forma deportiva de los deportes de equipo, ¿verdad? Estado de óptima forma, estado de alta forma y estado general. ¿Ok? Esto se utiliza más que todo para deportistas que ya tienen una consolidación en el deporte, ¿verdad? No para deportistas que se estén iniciando en el deporte. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es parte de la información que les he querido compartir el día de hoy. Espero les pueda servir de algo. Eh, Me tomé la libertad de poder comunicarme con algunos compañeros para ir observando o escuchando algunas dudas que puedan tener sobre esta temática, y espero que llenen los requerimientos de esto. Eh, la prueba problema se les pide pues trabajar una sesión de entrenamiento, pues una sesión de entrenamiento ya se los acabo de mencionar, más que todo es el trabajo directo de ese día en el que ustedes están pensando hacer o desarrollar sus actividades, ¿verdad? Entonces lo único que se tendría que hacer es establecer qué actividades van a desarrollar durante su sesión con tiempos, más que todo es como que fuera un plan micro de educación física. En lo que cambia sería